Hola a todos, un saludo fraterno y una cordial bienvenida a su canal de Conectados con el Cielo. Esta semana hemos disfrutado de una lección bastante interesante que de alguna manera toca cómo está nuestra oración. ¿Cómo nos expresamos delante de nuestro Padre? ¿Qué palabras utilizamos? Y si somos sinceros al expresar nuestros pensamientos a nuestro Dios. Quizás sea algo tan sencillo, quizás sea algo que lo vemos tan práctico, tan rutinario, pero considero de que de alguna manera debemos mejorar la forma en que nos dirigimos a nuestro Dios y sobre todo, como lo ha planteado la lección de esta semana, deberíamos ser más sinceros con nuestro Dios y no ocultarnos algunas cosas. No sé si a ustedes les ha pasado. A este servidor sí. A veces pienso, esto no lo debería de decir, esto sí, pero luego caigo en la realidad y pues Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, así que no hay ninguna lógica que escondamos situaciones que tenemos ahí ocultas y que por alguna manera no queremos abrir nuestro corazón. Dios siempre las ve, Dios siempre las conoce. Y bueno, esta semana hemos estudiado cosas interesantes. Así que vamos a tener una palabra de oración, un estudio breve, el que vamos a tener hoy, pero vamos a tocar los puntos centrales de cada día. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que nos da de dirigirnos a usted a través de la oración. Llegará el día en que vamos a dejar de utilizar la oración como vehículo, porque tendremos el privilegio en el futuro de poder dirigirnos a usted cara a cara, poder conversar visiblemente, palparle. Por ahora, Señor, queremos verle con los ojos de la fe y que cada día pueda ser una enseñanza en cuanto a la forma en que debemos dirigirnos hacia su persona. Rogamos la compañía de su Espíritu, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, lección número 2. Enséñanos a orar. Lucas 11:1 registra esa frase famosa, maravillosa y con una gran, gran gota de responsabilidad, toda una realidad. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Yo no sé si cuando estudiaste la lección del día sábado, pudiste meditar en esa oración de Jesús. ¿Qué oración más real habrá sido? ¿Qué oración más hermosa habrá sido? No sé si los discípulos estaban ahí
participando de la oración, o si mientras Jesús estaba en un lugar retirado, hablando con su Padre, ellos estaban por allí a algunos cuantos metros separados de Él. Pero lo cierto es que uno de sus discípulos pudo sentir el golpe suave de las palabras de Jesús mientras oraba. Me imagino que inmediatamente aquel lugar se convirtió en un pedacito de cielo. Tan lindo fue ese momento, tan sublime, tan profundo, que el corazón de aquel discípulo, lleno de gozo, le dijo a Jesús: Señor, qué lindo has hablado con el Padre. ¿Podrías enseñarnos a orar así? Qué tremendo. Solo logro imaginar la profundidad con la que Jesús habló con su Padre y cómo esto impactó a este discípulo, que inmediatamente al terminar la oración tuvo el deseo de pedirle a Jesús que le enseñara a orar así como él lo estaba haciendo. Ahora, el autor menciona algo que puede tender a confundir. El autor dice: la creencia de que únicamente la oración espontánea es real, o sea, solo lo que sale de mi pensamiento en el momento que directamente estoy mencionando ante Dios, parece prevalecer entre algunos cristianos. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Ahora dice acá que Dios colocó un devocionario, los Salmos, en el corazón de la Biblia, no solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar hoy. Ok, ¿dónde está ¿dónde podría estar la confusión? Lo que el autor está tratando de decir acá no es que el libro de los Salmos sea por ejemplo, un misal o un libro de oraciones para repetirlas, así como lo hacen los católicos. No, considero, y esto es el pensamiento al cual ha querido llevarnos el autor, el libro de los Salmos es el registro de alabanzas. Lo estudiamos la semana pasada. Los salmos, todos los salmos, son alabanzas que han salido del corazón, pero al mismo tiempo son oraciones. ¿Por qué? Porque en muchos de ellos, o en la mayoría de ellos, se muestra un diálogo entre Dios y sus hijos. Un diálogo que emana del corazón humano hacia su Creador, pero que se fundamenta en situaciones reales y diarias. Así que el libro de los Salmos no es dejado como un misal o un libro de oraciones que debemos repetir constantemente. El libro de los Salmos no fue dejado para eso. Hemos aprendido esta semana que fue dejado para enseñarnos a orar, para enseñarnos a hablar con nuestro Dios, para enseñarnos a comunicarnos con nuestro Dios, y que podamos tener la confianza, así como lo hemos visto en la semana, de algunos cantores que le decían al Señor: Señor, ¿por qué te has olvidado de nosotros? La pregunta es: ¿se olvida Dios de nosotros en algún momento? Pero
el pueblo del Señor tenía la confianza de decirlo con su Padre. Ya vamos a hablar un poquito acerca de la confianza. Así que los salmos fueron dejados para enseñarnos cómo orar, para demostrarnos que el pueblo de Dios en la antigüedad pasó también por situaciones difíciles como nosotros las pasamos, y que siempre hubo un momento oportuno para no solamente exponer nuestras desgracias a Dios, sino que ver al futuro y tener la confianza de que Él tiene el poder para cambiar nuestra realidad. El autor decía también que orar los salmos ha ayudado a muchos creyentes a establecer y afianzar una vida de oración habitual y satisfactoria. Sí, en tu altar de oración puedes tú tomar un salmo y leerlo. Hemos visto que hay salmos para todas las ocasiones, para todas las situaciones. Hay salmos para cuando estás alegre, hay salmos para cuando estás triste, hay salmos para cuando estás enfermo, hay salmos para cuando te sientes perseguido, abatido, acongojado. Puedes tomar un salmo y preparar el ambiente, pero el autor no está diciendo de que los salmos han sido dejados para que esa sea la oración exclusiva. ¿Por qué? Porque estaría repitiendo lo que el autor escribió en el salmo o el cantor escribió en el salmo, pero no expones tu necesidad real a Dios. Entonces, no sé si se entiende. O sea, los salmos son un apoyo, un soporte. Nos enseñan cómo dirigirnos a nuestro Padre. Nos demuestran que son oraciones, alabanzas que han salido de la experiencia real, las mismas experiencias que como pueblo tenemos. La sierva del Señor en la edificación del carácter, en la página 92, escribió: la oración diaria es algo esencial para el crecimiento en la gracia, aún para la vida espiritual misma, como lo es el alimento temporal para el bienestar físico. Si no comemos, entonces, entiendo con esto, si no comemos nos morimos. De igual manera, si no oramos, morimos espiritualmente. Debemos acostumbrarnos a elevar nuestros pensamientos a menudo a Dios en oración. Si la mente vagabundea, debemos volverla de nuevo. Hay muchos que dicen: mire, yo cuando oro no me logro concentrar, estoy orando pero mi mente vuela y al momento estoy pensando en otra cosa. Dice ella: si la mente vagabundea, debemos volverla de nuevo. Por un esfuerzo perseverante, el hábito por fin se impone como algo fácil. No podemos por un solo momento separarnos de Cristo con seguridad. Podemos tener su presencia para asistirnos en cada uno de nuestros pasos, pero únicamente al observar las condiciones que Él mismo ha establecido. En otras palabras, no podemos vivir sin oración. No podemos estar sin orar. Es vital, es necesario para nuestra vida espiritual. El día domingo nos invitaba a fomentar el uso de los salmos en la oración. Ya te decía hace un rato, utilizarlo como un preámbulo, ¿sí? Si gustas puedes tomar el orden de los salmos, pero también, como te he dicho o como hemos estudiado, puedes tomar un salmo para una ocasión especial y preparar el ambiente de tu altar de oración. El autor da en la lección del domingo algunos tips de cómo leer los salmos. Y él mencionaba que debemos leer el salmo haciendo una pequeña reflexión
y luego oramos. ¿Ves lo que te decía al principio? El salmo que vas a leer no sustituye tu diálogo con Dios. No quebranta tu comunicación con Dios, ¿sí? No es rezar, ¿sí? Lees porque, como te decía, hay salmos para diferentes oraciones y tú utilizas el salmo que más se apega a la situación por la que estás pasando y luego de leerlo haces una pequeña reflexión y luego oras. Bueno, ok. El salmo no es el centro. El centro sigue siendo tu comunión con Dios, pero el salmo te da una idea de cómo hacerlo. A través del salmo puedes descubrir que otras personas en la antigüedad pasaron la misma situación por la que estás, pero al final confiaron en Dios y Dios se manifestó. El autor mencionaba de que si hay algo que el salmo debe provocar en nosotros es la reflexión, ¿sí? Por ejemplo, el salmo puede corregir falsas esperanzas con respecto a la situación en la que te estás enfrentando o la situación difícil por la que estás pasando. Entonces, el salmo no solamente fomenta la reflexión, sino que también aprendimos esta semana que el salmo produce nuevos motivos o nos permite encontrar nuevos motivos para orar, para confiar plenamente en nuestro Dios. Dice la sierva de Dios en Reflejemos a Jesús, la página 107, en la contemplación reverente de las verdades presentadas en su palabra, la mente entra en comunión con la mente infinita. Mira qué seria es esta cuestión de la oración. Tu mente se pone en comunión, se pone en contacto con la mente infinita. Un estudio tal no solo purifica y ennoblece el carácter, sino que inevitablemente amplía y fortalece las facultades mentales. Muy bien, en otras palabras, ¿qué es lo que provoca o qué es lo que produce la contemplación reverente? Bueno, en primer lugar, va a conectar mi mente con la mente de Dios. En segundo lugar, va a purificarme y va a ennoblecer mi carácter. Y luego va a ampliar y fortalecer mis facultades mentales. Yo creo que mejor motivación para orar no vamos a encontrar de acuerdo a este consejo de la sierva de Dios. El día lunes nos mostró el Salmo 44 y a través de ese salmo se nos presentó la idea de confiar plenamente en Dios aún en los tiempos difíciles. Casi siempre cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, nuestra mente tiende a imaginar cosas, a pensar en el fracaso, a poner en duda el hecho de que si Dios me escucha o no me escucha, si Dios se interesa por la situación en la que estoy pasando. La mente es especial para creer una enorme cantidad de situaciones. Así que en el Salmo 44 vemos que el salmista hace un recuento de las diversas situaciones por las que nuestros padres pasaron, lo que hicieron en los tiempos antiguos, cómo el Señor echó a sus enemigos
los apartó de su camino, cómo les limpió el camino, cuántas cosas hizo el Señor, pero sin embargo el pueblo pasó por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque se olvidaron de todo lo que Dios hizo por ellos y comenzaron a confiar en otros dioses. Ya lo decía también la sierva del Señor muy magistralmente, que ustedes y yo no tenemos nada que temer en el futuro. No debemos tenerle miedo al futuro, a todo lo que tenemos que afrontar como iglesia, a menos que olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. ¿Sí? Y este fue el problema de Israel. Olvidó todo lo que Dios había hecho en el pasado en sus vidas y se dedicaron a adorar a otros dioses. Y se descarriaron y pecaron. Y por eso sufrieron tanto. Pero al final, el salmista habla en ese capítulo 44 de que finalmente el Señor se levantará para ayudar a su pueblo y para tener misericordia y poder redimirlos. Entonces vean que los salmos no solamente nos expresan situaciones difíciles, no solamente hacen un recuento de cómo Dios ha actuado y las grandes cosas que ha hecho en nuestra vida, sino que también saca a la luz nuestros errores, pero al final siempre hay una reflexión positiva. Siempre existe la esperanza, y pueden analizarlo en todos los salmos. Siempre existe la esperanza de que Dios aparecerá, tendrá misericordia y redimirá. Qué bonito ese pensamiento. El día martes nos hablaba acerca de un salmo de desesperación, y fue precisamente de este salmo que Jesús pronunció una frase muy interesante en el momento agónico de su muerte. Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió ese pesar en su corazón. ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, y esta es no sé si lograré encontrar la palabra. Aquí hay una palabra que utilizó la lección, la reticencia, que es el hecho de esconder ciertas cosas cuando hablamos. No las decimos, preferimos mejor guardarlas, ocultarlas. Y este es el llamado de atención que hacía la lección también. No nos retengamos nada. ¿Sí? Jesús tuvo la confianza de decirle a su Padre por qué lo había desamparado, porque es precisamente eso. Recordemos que Jesús estaba muriendo por nuestros pecados, y el pecado precisamente eso es lo que produce: alejamiento de nuestro Dios. ¿Sí? No es que Dios nos haya abandonado, somos nosotros los que hemos decidido apartarnos de Él como resultado de nuestros pecados. Sabemos que Jesús no pecó, pero Él tuvo que sentir ese peso, esa carga de separación que el pecado produce entre Dios y los hombres. Y por eso Jesús tuvo la confianza, en medio de su agonía, de decirle a su Padre: Señor, ¿por qué me has desamparado? De igual manera, en el futuro, su iglesia sentirá que ha sido desamparada por su Dios, porque habrá un breve tiempo que vivirá sin un intercesor. Pero aún en esos momentos de tinieblas, aún en esos momentos de desesperación o de sufrimiento,
Dios siempre está pendiente de su pueblo, así como siempre estuvo pendiente de su Hijo. Tinieblas cubrieron la tierra porque Dios no puede estar enfrente del pecado. Y ahora Él tuvo que apartar su rostro un momento de su Hijo mientras moría en la cruz y mientras culminaba el precioso trabajo que ellos habían llegado a un acuerdo a hacer para poder salvar al hombre. Pero Dios siempre estuvo allí, presente con su Hijo, sufriendo en ese mismo momento por amor del hombre. Casi nunca se habla de el sufrimiento que también Dios tuvo. No solamente Cristo sufrió, sino que también su Padre sufría juntamente con Él por amor del hombre. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremenda enseñanza esa. Los salmos tienen la virtud de darnos palabras para orar. Nos permiten ver más allá de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Como te decía, ningún salmo se queda en el hecho que tuvimos el favor de Dios, pero nuestras faltas ahora nos han apartado de Él y estamos listos para ser condenados. Los salmos siempre terminan con la esperanza de que Dios aparecerá, Dios redimirá, Dios salvará, y es precisamente eso lo que producen. Y como son cantos, son oraciones, solamente podemos percibir esta situación a través del ojo de la fe. Esperar ese momento en que nuestra vida será restaurada por medio de la gracia de Dios. Por otro lado, el autor nos decía también que los salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos, sus concepciones, pero no los deja donde está en ese momento. Cada adorador está siendo guiado para depositarse en las manos de Dios. En medio del dolor, de la decepción, de la ira, debemos aprender a confiar en nuestro Dios. No importa cuáles sean las circunstancias. Si no mal recuerdo, leía esta semana el libro de no sé si era el libro de Nahum o no sé si era el libro de Miqueas, no recuerdo en este momento, pero el profeta comienza a mencionar una serie de situaciones que ocurrirán en la vida del pueblo de Dios por situación del pecado. Pero luego, al final de las palabras del profeta, este dice, haciendo la sumatoria de todos los males que vendrán, pero él dice, con todo, me alegraré en Jehová y tendré gozo en el Dios de mi salvación. En Jehová se encuentra mi fortaleza. Y esa es, diría yo, la finalidad que tienen las pruebas. Dios permite que hayan pruebas en nuestra vida cuando Él percibe que nuestro orgullo pesa más que un corazón contrito y humilde. Él permite que hayan situaciones difíciles para que pueda aparecer ese efecto en nuestro corazón. A pesar de todos los males, a pesar de todas las situaciones difíciles, con todo, dice el profeta, me alegraré en Jehová, tendré gozo en el Dios de mi salvación. Ahora, tener esa confianza para gozarse en medio de la tribulación solamente pueden lograrlos aquellos que han
sembrado el hábito de vincularse con su Padre. Quien no hace amistad con Dios no puede tener una fe exitosa. No puede tener esperanza. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no puedes confiar en alguien a quien no conoces, en alguien con quien no te vinculas. Solamente aquellos que tienen el poder de relacionarse con su Dios, entonces experimentarán que su lamento se convertirá en gozo, que su lamento, su tristeza, su congoja se convertirá en una alabanza. Qué bonito. Y vean este pensamiento precioso de la sierva de Dios. Los que tienen la oportunidad de tener la lección virtual pueden buscar el comentario de ella en la lección del día martes, en el tercer párrafo, tomado de Lugares Celestiales, página 250, en los lugares celestiales. Mira lo que va a ser o lo que significa, yo diría, mejor dicho, el resultado de una conversión genuina. Escucha lo que dice ella. La genuina conversión quiere decir que hay una conversión que no es genuina, a la que no podríamos llamarle conversión. Ella va a hablar de la verdadera conversión, de la que es real, de la que se puede creer. La genuina conversión nos enseñará a afirmar nuestra confianza en aquel que es nuestra única esperanza. ¿Y cómo se logra esa genuina conversión? A través de una comunión diaria, constante, sincera, real con nuestro Creador. Por la conversión uniremos nuestra debilidad con la fortaleza de Dios, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos, nuestra pobreza con sus ilimitadas riquezas, nuestro desamparo con su constante poder. ¡Qué cita más maravillosa! Todo lo que puede crear en el corazón humano una genuina conversión. Nadie puede decir, de acuerdo a esta cita, que está convertido si no confía en Dios. Nadie puede decir que está convertido si su debilidad no se ha conectado con la fuerza de Dios, si su ignorancia no se ha conectado con la sabiduría de Dios, si su indignidad no se ha conectado con los méritos de Cristo, si su pobreza no se ha conectado con sus riquezas, si su desamparo no se ha conectado con el poder de Dios, si tu conversión no se ha conectado con estas cosas, entonces tu conversión no es genuina y no podríamos hablar de conversión. El que es convertido confía en Dios, es fuerte, es sabio, encuentra méritos en Jesús para encontrarse a Él, es rico y constantemente se deleita en el poder de Dios. Ahora, el miércoles se nos planteaba el hecho de que en medio de la desesperación, el siguiente paso, si es que nos hemos tomado de Dios, si es que hemos experimentado esa situación genuina, el siguiente paso debe ser la esperanza. Si no es la esperanza, el siguiente paso que vas a dar es porque hay algo que ha fallado en tu relación con Dios.
En esta lección se hablaba del Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Oye eso. ¿Alguna vez, y dejemos la reticencia a un lado y hablemos de la realidad? No sigamos ocultando, no sigamos siendo reticentes. ¿Alguna vez has sentido cuando oras que Dios no te escucha? ¿Alguna vez has sentido cuando oras que a Dios no le importa lo que estás pidiendo? No te sientas mal si lo has sentido. Ya antiguamente los grandes hombres de Dios lo han sentido. ¿Leíste el Salmo 13, sus primeros 5 versículos? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? O en otras palabras, ¿hasta cuándo le seguirá yendo bien a mi enemigo en comparación mía? Por favor, mira, respóndeme, oh Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Pero este canto no termina allí. O esta oración hecho canto no termina allí. Siempre, como te decía, hay un paso a la esperanza. Mas yo, a pesar de todo, en tu misericordia he confiado. Nunca, nunca las palabras de los profetas ni de los salmistas es: Señor, ¿y hasta cuándo vas a escucharme? ¿Por qué ocultas mi rostro delante de ti? Entonces parece ser que no vale la pena ser cristiano. Entonces parece ser que no vale la pena estar yendo a la iglesia. Eso es lo que pensamos a veces. Pero esa no es la lección que la palabra de Dios nos deja. Imagínate, en el Salmo 13 hay un reclamo. ¿Por qué, Dios, no me escuchas? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué escondes tu rostro? Pero al final el salmista dice: pero a pesar de eso, yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. En otras palabras, la enseñanza es que en las buenas y en las malas debemos estar de parte de nuestro Dios. No pensar que todo ha sido hecho en vano, que todo está perdido. Perdí tiempo, desperdicié tiempo siendo un cristiano. No debe haber motivo para pensar así. Las pruebas y vicisitudes son para nuestra corrección. En todo momento debemos estar seguros que Dios está interesado por cada uno de nosotros. Nos decía el autor que el Salmo 13 señala el camino para evitar otro error que comúnmente cometemos cuando oramos: centrarnos en nosotros mismos. Pedimos y solo para nosotros. Pero olvidamos a nuestro prójimo, orar por nuestro prójimo. Este día la lección nos invitaba a transformar nuestra oración. ¿Y cómo lo lograremos? Bueno, al reafirmar, decía el autor, la naturaleza fiel e inmutable del trato de Dios hacia su pueblo. Aunque sintamos que Dios ha escondido su rostro de nosotros, que no te asalte más el pensamiento que no le interesas a Dios. Es cuando un padre le da la espalda a su hijo, pero es necesario para corregir algo que no está haciendo bien. Pero de alguna manera
el hijo seguirá buscando a su padre, a su madre, y tarde o temprano, el padre y la madre volverán a arrullarlo, a abrazarlo. De igual manera, Dios no puede abrazarnos con nuestro pecado. Debemos abandonar nuestro pecado y entonces habrá sido asimilada la corrección y volveremos a ver el rostro de Dios. Prefigurado en el favor que esperamos. Decía el autor que el Salmo nos lleva a elegir deliberadamente confiar en el poder de Dios. Esa es la meta principal, confiar en el poder de Dios para que de alguna manera el temor que nos embarga, la ansiedad que nos embarga, pueda dar paso poco a poco a la salvación que Dios tiene preparada con nosotros. Y de tal manera que nuestra tristeza, nuestra congoja, nuestro desánimo se convierta en una alabanza. Sin embargo, acá no es el simple hecho de repetir, por ejemplo, cosas que no sentimos. Por eso se nos hablaba de reflexionar en el Salmo. Buscar un Salmo que se vincule con nuestra necesidad y entonces poder orar confiando en la misericordia de Dios. Me gustó mucho la pregunta del día miércoles, donde el autor preguntaba al final: ¿cómo pueden tus pruebas acercarte más a Dios? ¿Por qué, si te descuidas, pueden alejarte de Él? Recuerda que la prueba está buscando verificar o convertirse en un pulso, en un termómetro que demuestre cuál es el tipo de relación que llevamos con Dios. Si nuestra relación es fuerte, en las malas siempre estaremos pensando en Él y confiando que Él traerá la salvación. Si nuestra relación con Dios no es buena, entonces vamos a pensar que lo que hemos hecho ha sido en vano, que entregarnos a Dios fue una pérdida de tiempo y entonces la prueba no nos acercará a Dios, sino que nos va a alejar. Las pruebas, dice la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 217 y 218, las pruebas que ponen a prueba nuestra fe de manera tan severa y hacen que pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, están diseñadas para acercarnos cada vez más a Cristo. Las pruebas suaves no nos acercan a Dios. ¿Cuáles son, de acuerdo a esta lecturita? Las pruebas más severas. Esas pruebas difíciles que nos hacen pensar que Dios se olvidó de nosotros. Esas pruebas tienen como objetivo acercarnos más a Cristo. ¿Qué te parece? Para que podamos depositar todas nuestras cargas a sus pies y sintamos la paz que en Él nos da a cambio. Cuando se rinda completamente a Dios, cuando quebrantado nos abandonemos a Jesús, entonces recibiremos recompensa para la victoria y el gozo que nunca antes hemos experimentado. Y es que ese es el problema. Cuando estamos en medio de situaciones difíciles, estamos pidiendo ayuda a Dios, le estamos reclamando que por qué nos ha olvidado, pero somos nosotros los que queremos resolver el problema. Entonces, lo que busca o lo que nos muestra el Salmo es que debemos quebrantarnos en Cristo. Debemos esperar en Él. Y cuando eso ocurra, ¿sí? Cuando ya finalmente yo toque fondo y diga, realmente no puedo resolver esta situación, allí es donde
estamos listos para que Cristo tome control. Debemos quebrantarnos, debemos abandonarnos en Jesús. Y entonces la recompensa será la victoria y el gozo, pero un gozo que nunca hemos experimentado. Y entonces luego, después de la esperanza, viene el siguiente paso, que es la restauración. Oh Dios, tú nos has desechado, tú nos has quebrantado, dice Salmo 60, del 1 al 5. Te has enojado. Está señalando la realidad, está señalando los sentimientos de Dios. Pero luego dice, vuélvete a nosotros. No te enojes. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Muy bien. Entonces, el paso final de todo este proceso que nos muestran los salmos, que nos muestra la forma en que debemos orar, es la restauración. El autor menciona dos situaciones más que están vinculadas con la enseñanza didáctica que los salmos tienen en nuestra forma de orar. Dice él que pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana y que ese sufrimiento le cae tanto a justos como a los injustos. Los salmos entonces nos demuestran que Dios tiene control de la situación y que será Él quien nos va a dar la fuerza para encontrar soluciones en tiempos difíciles. Y por otro lado, los salmos que hablan de cosas lamentables nos enseñan a ser más compasivos con los que sufren. Muchas veces nos quejamos con Dios por lo que nos está pasando, le sacamos en cara que nos ha abandonado y que nos ha ocultado su rostro, pero al final de la prueba debes verificar una cuestión muy importante. Te darás cuenta que, a pesar de que estás sufriendo, hay otros que están en peor condición que tú. Muchas veces nos ensimismamos cuando sufrimos. Nos vemos nosotros. ¿Por qué nos pasa esto si yo merezco lo otro? Pero nos olvidamos que hay otras personas que están en peor condición y que de alguna manera deberían confortarnos, porque a pesar de lo que estamos pasando, Dios todavía tiene misericordia de nosotros, porque no hemos caído a fondo como otros lo han hecho. Dice la sierva de Dios en el Ministerio de la Bondad, la página 27 y 28. Este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en esas pobres almas, quedaban convencidas
de pecado. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el Espíritu Santo, el Consolador, venga? Dijo Jesús. Nos convencería de pecado. Cuando la gente sentía la virtud de Jesús, la gente quedaba convencida de pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? ¿Y sabes por qué no los apreciamos hoy? Porque estamos en pecado. Esta lecturita me hace pensar que aquellas personas que eran sanadas, aquellas personas que eran liberadas del poder del mal, eran aquellos que habían sido convencidos de pecado. ¿Por qué no vemos esas manifestaciones hoy en el Evangelio? Porque no hemos sido convencidos de pecado. Necesitamos abandonar nuestros pecados para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida. Recuérdate que el Señor no va a salvarnos en nuestros pecados. Por eso debemos encontrar méritos en Cristo, la fuerza en Cristo para poder abandonar nuestros pecados y que nos encuentre limpios, sin mancha, sin mácula. Mientras eso no ocurra, no estaremos listos para recibirlo. Muy bonita lección que nos invita a cambiar nuestra forma de hablar con Dios. Más sinceros, más realistas, dejando de ser egocéntricos. No solo pedir para nosotros, sino que también acordarnos de los más desfavorecidos. Yo considero personalmente que hoy la iglesia no necesita teólogos. La iglesia necesita hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que transformen su forma de orar. Hombres y mujeres que puedan permitir que la atmósfera del cielo caiga sobre ellos cuando oran por los enfermos, cuando oran por los que tienen problemas. El mundo necesita hoy sentir la presencia de Dios a través de tus oraciones y a través de las mías. Pero ¿qué podemos dar si no nos vinculamos con Dios? Si oramos porque tenemos que hacerlo, aún ocultando cosas que no queremos que Dios conozca. Eso es abrir el corazón. Eso es ser sincero. Ojalá que podamos tomar en serio los consejos de esta semana en esta lección muy preciosa y podamos transformar nuestra forma de orar y entonces podamos presenciar los resultados del poder del Evangelio en tu vida y en la vida de todos aquellos que se comunican contigo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.